Sí, me llamo Raúl, soy un amigo de Río Castaña desde muchísimos años, casi al principio también, y llego en esta tierra. Pienso que conozco bastante bien porque andando muchos años, ahora casi 30, más de 30 años, casi 30 años, trabajando para conseguir castañas en esta tierra mágica que es el Bierzo, la Galicia y después también el norte de Portugal. Y cuando me llamó Roberto hace poco para decirme, oye, Lucas, ¿no nos puedes hacer algo, una charla para venir otra vez a visitarnos y también a enseñarnos el paisaje de tu país, que me gusta también? Yo le digo, pues, al principio tengo mucho trabajo y la verdad es que estamos en época de castaña y que ya tenemos trabajo y es un poco complicado, pero no sé, como la castaña es como sangre para mí, entonces le digo, pues, venga, voy a mirar esto porque no es realmente lo mío, porque yo conozco la castaña, conozco el fruto, conozco todo, pero el paisaje vivo dentro y no me doy ni cuenta ni nada de lo que es este paisaje de vez en cuando. Pues me gusta venir por aquí porque cuando paso por las medulas y estos castaños de las medulas, cuando vengo de vez en cuando, un día solamente en las medulas yo me cargo las baterías para un año entero. Y es para mí casi igual que lo estaba hablando este hombre, es una cura que de vivir con este producto. Y vengo aquí para hablar un poco, unos 20 minutos, pero habría que hablar casi 3 o 4 horas. Entonces nos vamos a pasar un par de momentos para visitar un poco a Francia, a este paisaje de castaños que en algunas fotografías vais a ver un poco casi el mismo paisaje que lo que tenéis vosotros por aquí. Así que yo cuando empiezo a leer un poco para hacer esta charla, me doy cuenta que estamos todos pensando que la castaña es una cosa que nos llevaron los romanos. Y la realidad es muy diferente. Y yo me empiezo a buscar, y me doy cuenta que en mucha literatura que encuentro, que el castaño tiene una historia, pero muy lejana. Y la realidad de su historia es que empezó el castaño a crecer en nuestras tierras hace casi 20 a 8 millones de años, es decir, que no podemos contar porque 20 a 8 millones es unos años muy enormes que ya no tenemos ningún pensamiento de lo que puede ser. Y se encontraron la gente que está trabajando un poco en los estudios de teoría, buscaron en diferentes estudios de palinología a buscar unas trazas del castaño en la vida muy pasada. Y llegaron a encontrar a trazas de polen en diferentes formas de los sedimentos de la tierra y llegaron a conseguir unos trocitos de castañas mismo en un cráter de volcán que es muy antiguo en el macizo central de Francia. Es decir, que confirmaron entonces con estas pruebas que el castaño vivía a una época muy atrasada, que es el Mioceno. Y después, en el Cuaternario, el castaño también siguió haciendo su vida tranquilamente como lo está haciendo todavía, y resultó que con la glaciación también el castaño tuvo que marchar un poco más al sur y empezar a distribuirse alrededor del mar Mediterráneo, porque era la zona donde el invierno era lo más suave. Y entonces vemos que en toda la zona actual
casi estaba el castaño al cuaternario. Después, excavaciones que hicieron diferentes personas llegaron a conseguir trozos de castaños quemados en las cuevas de Lascaux. Igual yo he oído hablar también de cosas en las cuevas de Altamira en España. Y es decir que los hombres prehistóricos que llegaron a esta época, que eran de la raza nuestra, Homo sapiens sapiens, en nuestra tierra era el Cro-Magnon, que me parece más o menos como soy ahora. Y ese hombre, en los años 17.000 antes de Cristo, vivía también ya con el castaño. Y él dibujaba el entorno de sus dibujos, como podéis ver aquí, que es la Capilla Sixtina de también, como se dice también, de Altamira. Dibujaba todos los animales que podía encontrar en esta época, que cazaba de vez en cuando también, y para respetarlo hacía estos dibujos con carbón mineral que eran trozos de castaños. Así que la castaña nos viene desde muchísimos años. Después también se encontró otros partes minerales en otras épocas. Nosotros tenemos conocimiento también de la edad del bronce, igual los celtas del sur que también colonizaron a Francia, los celtas de Mitiera, que son los petrocores, los limoulises, que son de Limoges, una ciudad a 200 kilómetros de donde vivimos yo. Yo estoy del sureste de Francia, al lado de Burdeos, una zona que se llama el Périgord. El Périgord es como el Bierzo, es una zona de contexto gastronómico, de contexto natural, y está dentro de un departamento que es como una provincia aquí en España, que se llama la Dordoña. Algunos quizás conocen porque vinieron a encuentros que hicimos también en esta tierra. Entonces sabemos que a esta época, que son 850 años antes de Cristo, que también el castaño estaba utilizado por estas personas, por los druidas también, que hacían diferentes fiestas bajo de los castaños, y los habitantes cosechaban, usaban la castaña solamente en un plan de cosecha, no había otra cosa. No pensamos que en esta época había otro interés, sino que ir al bosque, porque eran castaños de bosque, iban al bosque para recuperar la castaña. Después, más adelante, a una época que ya es casi, vamos a decir, casi nuestra época, que ya la conocemos, porque la época romana nos quedan muchos vestigios, muchos restos. Hemos hablado de las medulas, por ejemplo, que fueron colonizadas por los romanos también, para el oro, pero también llevaron el castaño. Entonces, los romanos nos llevaron el cultivo del castaño. Y es así que ya conocemos la historia del castaño, el empezamiento que ya tenemos nosotros del castaño, viene de esta época, que los romanos llevaron árboles, posiblemente del Caucaso, de diferentes zonas, para plantarlo, para hacer comida a la gente que estaba trabajando de fuerza, muchas veces en los esclavos que tenían para trabajar en las cuevas, para arrancar la tierra y sacar el oro. Y construyeron así unos sitios que son remarcables ahora, porque no hay otras cosas que un castaño viejo. Para mí, un castaño viejo y un olivo son casi parecidos, son árboles mágicos que tienen una especie de espiritualidad. Se ve más tarde también, en la media edad, un alcance, ¿no?, del castaño. Y son los monjes, principalmente benedictinos, ¿no?, también cistercianos, algunos que colonizaron también vuestra tierra en Vilafranca del Bierzo. Estos monjes
educaron un poco a la gente y empezaron otra vez a plantar castaños y a trabajar el castaño al mismo tiempo que la viña. Y se encuentra así en Francia una gran cantidad de pueblos que llevan el nombre de castaña. Entonces encontramos lugares con nombres de castaño, de Castan, Chastenay, Chastan, la Châtaigneraie. Son diferentes sitios que de esta época guardaron el nombre de castaño. Entonces se han constituido así las principales especies de plantas que ya tenemos ahora y empezaron a explotar también la madera para la construcción. Y muchos edificios antiguos todavía que tenemos en Francia llevan una gran parte de madera de castaña. ¿Por qué madera de castaña? Porque era una madera que se podía conseguir con una cierta duración. La madera de castaña es más durable que el roble. Y es una madera más tierna de vez en cuando, pero resiste muchísimo. No se meten los insectos, por ejemplo. Entonces lo utilizaban para hacer toda la carpintería de los castillos también. Así no tenían que tener problemas después de insectos y tal. Y entonces encontramos muchos sitios, monasterios, castillos en Francia, que están todos construidos con madera de castaña. Las iglesias también. Y después se ha utilizado también para el campesino, también para un uso de leña cuando necesitaba calentarse en el invierno. Y a lo largo de los siglos, la importancia del castaño empezó como ser un recurso necesario para evitar las hambrunas, para utilizar en la construcción necesaria de las viviendas y para todos los otros usos. Más adelante, en los siglos que ya son casi cerca de nuestra época, estamos hablando de 100 y pico años antes de ahora, el castaño ha representado en Francia una gran cantidad de producción. Fue en los años 1804, representaba 45% del territorio de nuestro departamento. Era una cosa enorme porque son 400 y pico hectáreas, y veremos más tarde que eso no ha desaparecido totalmente, y es el interés. Ahora tenemos 417.000 hectáreas de castaño en mi tierra, pero son bosques, son castaños que no usan por nada sino por madera ahora. Son silvestres, completamente silvestres. En 1815 he cogido datos que se producía 1 millón de quintal, casi 2 millones de quintal, el quintal por 100 kilos. Estaban a esta época en la Dordoña produciendo 200.000 toneladas de castaña, que ahora estamos produciendo en mi tierra 2.000 toneladas de castaña. Y son 100 años. Es decir, que es una época muy corta, de 4 o 5 generaciones. Y yo pienso que todo esto, ya lo vamos a ver, fue una pena que no hemos llegado a conservar todo este patrimonio. Y yo trabajo desde siempre a renovar y a formar, a educar y a intentar que la gente de nuevo empieza a plantar, a trabajar y a vivir con el castaño. Entonces tengo unos datos que vamos a pasar rápidamente, porque había 3 o 4 departamentos al lado de nuestro, de la Dordoña, y había en Corez 50.000 toneladas, había en Limoges, donde estaban los Le Montvices que hemos hablado, los celtas, había 30.000 toneladas. En Ardèche, que es ahora el departamento que lleva 4.000 toneladas, tenía 40.000 toneladas.
Es decir, que son 100 años, y se producía en Francia 600.000 toneladas de castaña. Hoy la producción francesa es de 7 a 8.000 toneladas de castaña. Un árbol, lo sabemos, un árbol de estos árboles que ya llevan unos 500 años, son como los vuestros, son árboles mágicos. Estos árboles llegan todavía a producir unos 200 kilos de castaña. Eso es una fotografía que yo he metido un poco así, para dar un poco todo lo que el castaño podía a la época que llamamos la época del oro, ¿no? del castaño, era los años 1850. Había mucha gente que vivía completamente del castaño, que trabajaba con ese árbol, que estaba todos los días manejando diferentes cosas y parte del árbol. Se cortaba las ramas, se cultivaba el castaño, se hacían muchas cosas, hasta por ejemplo este trabajo que ahora existe más o menos 10 o 14 personas ahora que siguen trabajando así, pero en esta época vivían en los años 1840 personas que habían formado un sindicato, y tenemos datos de esto, y esta gente se dedicaba a preparar lo que se llama los feuillards en francés, no sé si puede tener una traducción, no la he encontrado fácilmente. Eran unos rollos que se metían alrededor de las barricas para hacer mover las barricas sin romper los dueles de la barrica. Y eso hacían un trabajo, una elaboración en el campo todo el año. Se ven unas fotografías antiguas, se ven las casas ahora que ya estamos haciendo nosotros de nuevo. Se ve un señor que en esta época está trabajando, en nuestra época, perdón, está trabajando de la misma manera, y después se ve el producto final ahora que se utiliza, pero solamente en los grandes castillos. Todos los castillos de Burdeos ya llevan la fama de tener a las barrigas, meter estos rollos para adornar, ahora solamente adornar a estas barrigas dentro de la bodega, para darle una especie de lujo al producto, porque el vino de Burdeos es un poco considerado como los vinos de aquí, de Rioja o de Ribera, como vinos muy altos de gama. Pero estas tradiciones siguen. Yo he hablado que había ahora casi 10 personas manejando un poco de esta manera, pero tenemos en un parque nacional regional, se llama el país de los feuillardiers, y es decir que todo este parque vive con la vida de esta gente, y os invito cuando queréis venir a visitar. Es una zona muy, muy bonita, muy agradable. Igualmente, en esta época de oro, la gente trabajaba mucho, siempre estaba en contacto con la castaña. Estaba el transporte del vino con las barricas, estaba también la venta de la castaña a la ciudad. Empezó también a vender la castaña en la ciudad. No sé si no es por esta razón que desapareció rápidamente el consumo de la castaña. De vez en cuando estoy pensando que la comercialización de la castaña, por lo que fue la falta de sustancia, poco a poco hizo cambiar completamente la forma de ver el producto. La castaña antiguamente era una cosa necesaria para el campo, como aquí igual, tenemos las mismas historias, vemos exactamente las mismas cosas. Toda la familia vivía de la castaña, tenía necesidad de la castaña, la usaban para los animales, todo estaba, la vida estaba alrededor del castaño y de la castaña. Y había
un uso necesario, era una, como decís vosotros, una supervivencia, no sé qué, era una necesidad. Y esta necesidad, poco a poco, se ha caído por algunas razones que ya sabemos, tenemos ahora referencias de estas, pero también, como se llamaba la castaña, porque era un producto local, directamente la fruta del castaño. Y ahora nosotros llamamos esto el marrón. ¿Por qué el marrón? Porque el marrón es la fruta de un árbol que no se puede comer, de Hipocastanea no sé qué, y este árbol tiene una fruta que no es comestible. Y nosotros, poco a poco, la gente de la ciudad empezó a hablar del marrón. ¿Por qué? Porque era una forma un poco rica de hablar, para no tener la misma palabra que el campesino. Ya tuvieron esta forma de hablar porque tenía la forma de un marrón, la verdad. La castaña mejor que se iba a la ciudad tenía la forma exactamente del marrón. Y entonces la gente poco a poco empezó a llamarlo el marrón glacé, el marrón asado, el marrón cocido, el marrón en almíbar. Todas las palabras, cuando vemos marrón, son productos que fueron a la ciudad y que lo han consumido los ciudadanos, no la gente del campo. La gente del campo sigue hablando de castaña todavía. Para ellos no hay, el marrón no saben muchas veces lo que es. Aparte de los italianos que de vez en cuando diferencian un poco esta variedad entre la castaña y el marrón, dicen que el marrón es una castaña seleccionada, que es una castaña que es muchísimo más buena que la otra. Yo no lo creo tampoco. Las castañas hay muchas formas, muchas variedades y hay muchas posibilidades y sabores diferentes en esta fruta. Entonces se ve aquí unas fotografías antiguas de barcos que estaban en la zona de Bergerac, al lado de Bergerac. Había el río Dordoña que cruzaba toda la Dordoña, el departamento mismo. Y este río estaba muy rico, había muchos barcos que se iban a llevar madera para el vino de Burdeos, castañas para la ciudad de Burdeos y después para los puertos para exportar a Inglaterra, a Alemania, a los países extranjeros, quizás a América también. Se marcharon montones y montones de productos que se iban tranquilamente por todo el mundo. Y yo creo en este sentido que la producción que hacemos en estos días, que es una producción pequeña, ya se puede remontar y hacer muchísimo más que lo que estamos haciendo, porque el consumo es enorme. El consumo de la castaña tiene un futuro enorme, solamente que hay que adaptarlo al consumo moderno que tenemos nosotros, porque hemos perdido todas estas formas de vivir, y entonces hay que readaptarnos a un consumo natural, a un consumo de verdad y a un consumo de necesidad, no un consumo de ultra cantidad que tiramos por todo. Ahora tenemos un plato y yo veo que en el plato la mayor parte de la gente queda la mitad de la comida. Antes no, antes se cogía la gente 3 o 4 castañitas, la tenían en el bolsillo, la guardaba todo el día para calentar un poco la bolsa también y la comías cuando necesitaban. Entonces esto hay que reaprenderlo. ¿Por qué la castaña? Tengo que ir 5 minutos, pero voy a ir. ¿Por qué la castaña ha caído? Pues sabemos todos nosotros. Y se ve la caída rápido que se hizo al principio del siglo pasado. Rápidamente hemos caído mucho de 120.000 a casi 16.000 toneladas. Y ahora estamos a 2 o 3.000 toneladas. Es decir, que la caída fue siempre brutal. Porque hubo también un éxodo rural importante. La gente se marchó por el desarrollo industrial de las ciudades y tal, se marchó la gente a la ciudad para trabajar. Después se marchó muchas personas para emigrar.
Después hubo enfermedades también, la tinta, que afectó mucho el castaño. Las guerras también, porque nosotros el otro día estábamos cumpliendo el centenario de la Primera Guerra Mundial. Murieron 1.800.000 hombres y casi la mayoría eran del campo, porque eran hombres valientes, fuertes, que aguantaban mucho en las épocas de guerra. Entonces toda esta gente ya marchó del campo porque murieron todos a la guerra. Así que nosotros estamos ahora pensando renovar el castaño y revitalizar su antiguo como pasaje en nuestra vida. Y en nuestra zona del Périgord Limousin ya estamos trabajando en colaboración con servicios del Estado, como la INRA, que es un servicio agronómico que poco a poco nos selecciona nuevas variedades más adaptadas al concepto actual, variedades que hablamos de híbridos porque ya no tenemos otras alternativas que buscar remedios a los problemas, a las enfermedades como la tinta, como el chancro. Y también hemos desarrollado en nuestra tierra los primeros hornos para procesar la castaña en los años 57 o 56. Y todo esto hizo que poco a poco, de nuevo, la castaña empieza a tener un nuevo interés por el futuro. Esto rápidamente es una mapa del desarrollo y en rojo se ven todas las zonas ahora que estamos recuperando de antes. Y es bastante interesante porque vemos ahora que enfocamos en nuestro departamento que está a 120 kilómetros al este de Burdeos. Vemos que en este departamento se está desarrollando rápidamente el castaño y se plantan cada año del orden de 30 40 hectáreas nuevas para desarrollar esta planta, pero es poca cosa en consideración de lo que hemos perdido. Las zonas tradicionales de producción de Francia son principalmente en Ardèche, en la Cévennes, en Périgord Limousin y en los Alpes del Sur y en Córcega. Es decir que siempre el castaño se ha quedado casi en la zona desde el cuaternario, como yo he hablado antes. Otra imagen rápido que es de la distribución de la castaña en Francia y se ve que ahora 8.000 y pico toneladas por 8.000 también hectáreas, la media está casi a 1 tonelada por hectáreas. Pero en nuestra zona, en Dordoña, tenemos unos sotos más modernos, como se puede mirar en la fotografía detrás, que son sotos preparados, un poco más adecuados a un cultivo moderno y que llegan a producir de 3 a 4.000 kilos por hectáreas. Entonces es un futuro interesante porque así podemos poco a poco alcanzar de nuevo y pensar que podemos llegar a producir para el consumo necesario que vamos a tener en el mundo estos futuros años. Esto es otro paisaje, pasamos rápidamente, es un paisaje muy tradicional, entonces, que se puede encontrar y más o menos idéntico al vuestro en las zonas de media montaña, en la parte sureste de Francia, que es más tradicional. Mi parte, lo vamos a ver rápidamente en una foto, es ahora un poco más moderno, lo hemos cambiado un poco de camino. Esta parte es una parte muy tradicional. Así vemos que el sistema pastoral, el sistema natural, con las colmenas, ¿no? ¿Cómo se dice? Colmenas, ¿sí? Las colmenas que vemos también para ayudar a la producción de castaña, las ovejas que vienen a comer la fruta mala al final de la cosecha. Eso es una fotografía de un parque natural de los montes de Ardèche y parece muchísimo a lo que tenéis por aquí. Vamos a pasar rápidamente a algunas fotografías, unas de castaños un poco antiguos también,
y con sistemas de cosecha que son un poco más modernizados. Es decir, que la gente ahora cosechan con filetes la castaña porque no tienen mano de obra. Se ve que hay solamente un hombre para cosechar su campo porque no hay gente. Y cuando miramos a la edad de este señor, tiene más o menos unos 65 años. Es decir, que no hay jóvenes, no hay gente joven en los campos para trabajar. Igual este señor, que es también un señor que yo conozco personalmente, que viene de vez en cuando en los encuentros europeos, pues se ha modernizado su sistema de cosecha y ahora tiene un sistema de aspirador para cosechar la castaña. Otras imágenes rápido que tenemos como vosotros, unos árboles remarcables que tienen más de 500 años y posiblemente más que esto también, porque no les sabemos dar edad. Son castaños que tienen unos perímetros de 15 a 20 metros de perímetro, una altura de 20-25 metros. Son árboles gigantes que también me animan mucho cuando voy a sacar estas fotografías. Son otras imágenes de una zona en los Cévennes, muy cerca de Ardèche también, muy parecida. Se ven otro tipo de colmenas. Eso es una fotografía que yo saco, que es una fotografía actual. Estas colmenas también funcionan todavía. Otras cosas es la castaña seca también, que tenía una tradición. Entonces se secaba la castaña igual que aquí, en unos secaderos de piedra, y se metían la castaña encima y abajo se encendía, se emprendía un fuego de troncos de madera y se hacía así una castaña seca. Son imágenes del paisaje. Otra zona que es en Córcega también, y se ve también que en Córcega ahora los corzos ya, los corcegos, no sé cómo se dice, corcegos, porque los corzos son animales como, pero ellos también las tienen de vez en cuando. Entonces los corcegos cosechan la castaña también con máquinas ahora, y se ven una cosecha. Porque hay un chiste rápido, me lo vas a permitir un par de minutos. Un chiste rápido que antes se decía, ¿cómo los corzos cosechan la castaña? Entonces un día me dices, pues depende del viento. El año que hay viento es una buena cosecha, el año que no hay viento es una mala cosecha. Esas son las principales variedades, pero voy a pasar rápidamente porque yo pensaba que teníamos más tiempo para charlar. Entonces vamos a pasar las variedades porque mañana también vamos a meter en exposición unas variedades de castaña de mi tierra. Eso es el paisaje más moderno que podéis ver cuando venís a visitarme, porque es en mi tierra. En Périgord-Limousin nosotros ya estamos en un plan de desarrollo un poco más moderno. Y son sotos preparados, plantados de 10 por 10 o 10 por 15 y con filetes abajo para cosechar, con riego automático. Se ve en una fotografía una pantalla o una especie de, no sé cómo se dice, de tubos que baja y con un sistema de riego automático. Son sotos que algunos también conocen las fotografías cuando vinieron a los encuentros. Son sotos que son bastante bien preparados para un futuro de cultivo. Y estos llevan a producir bastante bien. Tengo un amigo que, por ejemplo, 1,5 hectáreas le está dando a este hombre casi 10 toneladas de castaña, 10 a 11 toneladas de castaña. A 2,50 € le sale bastante dinero. Este hombre está muy contento. Otras imágenes modernas también de nuestra tierra, con máquinas de cosechas, con un sistema de riego, con árboles más mayores, más pequeños, y se ve la concentración de árboles, y este sistema funciona bastante bien y da buenos resultados de momento. Máquinas de cosecha, otros tipos de máquinas de cosecha también con filete, máquinas para seleccionar y quitar la castaña del erizo. Esas son las variedades. Pasamos rápidamente en la explotación
sigue todavía una explotación forestal del castaño. Y es decir que trabajamos mucho y sacamos mucho de... Se ve que Perigord está aquí mismo. Y Ardèche está en esta zona. Entonces se ve que hay una cosecha, un trabajo de bosque bastante importante en el castaño todavía. Representa el castaño una parte bastante, casi de 100.000 metros cúbicos por año en mi tierra. Eso es. No, 100.000 hectáreas, me equivoco con los datos. 100.000 hectáreas ahora de bosque de castaño que son cultivados para el bosque, para el forestal. Y representa 12 millones de metros cúbicos por año. También hay una empresa ahora que se dedica a la fabricación del carbón. Antiguamente se hacía el carbón mineral con un sistema más antiguo que vemos encima. Ahora lo están preparando dentro de máquinas más modernas y este trabaja 8.000 toneladas de carbón por año, una empresa de mi tierra. Después se ve rápidamente una imagen que va a ser, pienso, la imagen final de la explotación con la madera de castaña, de todo lo que se puede hacer. Esto son para hacer unos como barreras de madera, ¿no? Unos muebles de madera que parecen a la cestería vuestra también. Esos son viejos vigas de madera en un castillo antiguo. Y voy a terminar así, que pienso que tenemos que trabajar todos en conjunto en todas las regiones de Europa para conservar el cultivo del castaño, entre la tradición cultural, porque es importantísimo, y el modernismo bioeconómico para mantener la fabulosa arquitectura paisajística que nuestros padres nos dejaron como un patrimonio de la humanidad.